KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 11 de marzo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día lleno de información, porque la verdad es que ayer se dieron, noticia política, esa reunión de la convención panameñista, la reunión de los líderes de oposición, la reunión de Ricardo Martinelli con toda la dirigencia, tanto de diputados como de alcaldes electos de Cambio Democrático en Playa Blanca, junto con la directiva de RM. En Colombia, pues, Petro arrasa en el pacto histórico. Sus contendientes, ¿quiénes van a ser? Pues Sergio Fajardo, y por el centro, y Fico Gutiérrez, por la derecha. Alex Char, terminó la maquinaria, sobre todo en el área atlántica, pues oxidada. ¿Qué pasó en el Congreso y en el Senado? Pues las grandes fuerzas políticas terminan funcionando. Tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador de Colombia son los grandes ganadores a ese nivel. ¿Qué pasó también con el partido de la U y el Partido Centro Democrático? Hoy en el gobierno terminan dispersos. También una debacle ayer en las elecciones de Colombia. Hoy, Kiev sitiada. ¿Y cuál va a ser o qué va a pasar ahora en Ucrania? Puede ser que el ejército ruso hoy o esta semana termine tomando la capital ucraniana, en un momento en el cual ya hay movilizaciones a pocos kilómetros de la frontera polaca. Ha habido bombardeos no se sabe si fueron un misil o un cohete que cayó en ese sitio. La cosa es que sigue el desborde de refugiados. Más de 2 millones ya han pasado la frontera europea. La mayor parte están en Polonia y en Moldavia. Don José. Buenos días, Fernando. Oye, día en el que se celebra el aniversario número el aniversario número 62 de la televisión panameña. Así que hoy es el día de la televisión panameña por la inauguración de RPC Televisión hoy día hace 62 años. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como dijo Fernando, muchas cosas que informarles. Nosotros lo mantendremos al día a lo largo de este noticiero y durante todo el tiempo para que usted tome las decisiones. Nosotros informamos. Usted decide. Quiero que pensemos en los hechos, pero podamos interpretar o tener una idea del carácter estratégico de lo que está ocurriendo local e internacionalmente. Porque ello es importante para poder separar el polvo de la paja y no confundirnos en un volumen de información contradictorio, particularmente de lo que viene de las guerras y de la política en general, y usted pueda ir despejando y formándose un mejor criterio usted. El mejor activo de una democracia es un ciudadano bien informado, o un ciudadano o una ciudadana bien informada. Comenzamos por decirle, y quiero hablarle de un tema que voy a tocar también en el segundo segmento, Fernando. Sí. Es la decisión que tomó un tribunal de juicio con respecto al joven Oiden Ortega Collado. Y quiero hablarle de ellos porque me parece que los jueces están hablando para las tribunas y para algunos medios de comunicación. Entonces, uno tiene que mirar las cosas como son. Yo, antes de tocar esto, quisiera que ustedes se metan a cualquier servidor o si tienen a mano, miren el Código Penal y miren el artículo 354 del Código Penal que define lo que es el criterio en discusión, que es el tráfico de influencias. Ahí lo define con precisión. Y si eso no se cumple, entonces no hay tráfico de influencia. En el caso del joven Oiden Ortega Collado, los jueces, Fernando, adoptaron como propio las declaraciones del demandante. Pero cuando usted mira el fondo del problema, se da cuenta que la Fiscalía no pudo probar, porque no existió el tráfico de influencia.
Entonces, es importante que miremos esto, porque la justicia, y particularmente los jueces, son en el fondo de todo sistema democrático los custodios de la legalidad. Esa es la palabra que uso con claridad. Los jueces son los custodios de la legalidad. Usted no puede condenar a nadie si no se ha producido el delito. Y los jueces saben esto, pero estaban, para mí, disparando para el periódico, la prensa, que hoy continúa, y hoy hay un artículo nuevo que trata de remendar los errores. En realidad no hubo ningún magistrado involucrado en nada, Fernando. Un denunciante presenta ante la Asamblea Nacional una denuncia contra el magistrado Oiden Ortega, que por otro caso la prensa lo saca de primera plana. Y este denunciante indica y acusa al licenciado Oiden Ortega, que en esa época era magistrado, de que él estaba manipulando su caso. Ante esa denuncia, el magistrado Ortega se separa de ese caso, Fernando, y otros magistrados deciden en contra de él, del denunciante. Y Ortega Durán, magistrado, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué adopta la Fiscalía? La Fiscalía saca al magistrado Ortega porque no podía investigarlo por doble juzgamiento, y entonces incluye al hijo de él, aprovechándose una excelente relación que existe entre la familia Ortega Collado y la familia Purcae Saborío. Una joven Saborío que es asistente de Oiden Ortega. El caso se decide en contra del denunciante por otros magistrados y no hay delito. Sin embargo, en forma extraña. Sí, si no hay un fallo, entonces ¿cómo se logra? Es decir, y además que es la primera vez que yo veo que se castiga a una persona y no también a la persona que trató de influir en el fallo, porque eso porque no había. Porque no había. Pero entonces, ¿cómo se logra eso? Se logra porque los magistrados no fueron al fondo a ver el artículo 354 que dice cómo es el tráfico se produce el tráfico de droga, y para ellos tráfico de influencia. Tráfico de influencia, y para ello debe existir un resultado. Y no hubo ningún resultado, incluyendo el caso del magistrado Oiden Ortega se declaró impedido para ver este caso, y otros magistrados decidieron. Y en la Corte Suprema todos saben que ni un asistente hace ni un fallo, porque no lo firma. Sí, eso es claro. Le hablo esto porque hay gente que haciendo festines sobre estas cosas, y a mí lo que me preocupa es la institucionalidad democrática, la violación de la ley. Eso constituye un elemento de inestabilidad, y esto es lo que ha llevado a la pérdida de la estabilidad institucional en nuestras regiones y en el mundo, y esto nos tiene atorados. Le llama la atención a los jueces sobre lo que está ocurriendo, porque no podemos ser, esto no tiene ningún sustento jurídico. Se lo dejo ahí, porque parte de los problemas que estamos en el mundo tienen que ver con esto. Permítame rápidamente darle algunas informaciones que usted debe manejar para el día de hoy con respecto a lo que está pasando en nuestra América. Y obviamente ayer fue un día de elecciones, un día de política. Vamos a hablar sobre lo que pasó en Santiago, también aquí en Panamá, en el Partido Panameñista, lo que pasó con la reunión de Cambio Democrático y RM y el proceso electoral que continúa en el PRD. Eso es parte de un proceso, lejos del proceso electoral todavía. Claro. Pero en Colombia hubo elecciones ayer. Y tal cual nosotros le habíamos anunciado, se predijo en términos de lo que las coaliciones que fueron a consulta, una especie de primaria abierta, ganó Petro ampliamente. Con un 80%. La señora que le siguió sacó apenas un 14%. Francia Márquez. También. Márquez, 14%. La izquierda ganó, la izquierda de Petro, la Colombia humana, ganó. Y este pacto histórico ganó en las elecciones de senador con mayoría. Recuerda que cuando... No, fue el que más senadores tuvo, porque más votos tuvo, pero tiene la misma cantidad de senadores que el Partido Liberal. Sí, perdón, no mayoría, sino con la mayor cantidad de senadores. Acuérdense que los votos generales se distribuyen. Es probable que Petro esté
entre 17 a 19 senadores. Todavía no tenemos los números finales. Eso lo va a decidir allá en Colombia. Recuerde que cuando él corrió en la campaña con Duque, él apenas sacó 3 senadores. Y ahora puede haber sacado 2 otros. Lo importante de aquí es que el partido de Uribe, Centro Democrático, probablemente tenga a 5. Puede tener entre 5, 4 o 6, depende de cómo termine el conteo. Yo tengo hasta 65% del voto, todavía hay que esperar. Pero no tuvo la preponderancia porque en primero, segundo, terceros lugares, con 15, 16, 17, 14, así, está Petro, el Partido Liberal y el Partido Liberal y el Partido Conservador. 2 estructuras que no aparecen en las presidenciales. No. Esto es lo que, este es el resultado de toda esta guerra institucional que ha azotado a la nación de Colombia. Pero también es importante decir lo que le explicábamos el viernes. El Senado, que escoge 108 senadores, el 60% de esos senadores vendrán de estos 3 colectivos. Vendrán del Partido Liberal, del Partido Conservador y del partido de Gustavo Petro, el Pacto Histórico. Eso le da una idea a usted del cambio que durante los últimos 21 años el uribismo había hecho. Lo que nosotros le vemos, el uribismo está en su peor momento. Y la mala imagen del presidente actual ayudó mucho a esta debacle. Fue nueva fuerza y surgen en Colombia. Recuerde que de aquí vendrá la elección del 29 de mayo. La del 29 de mayo, en donde ya se descartan 23 candidatos, y quedarán 3, que se unen a los otros 4 y probablemente Colombia vaya entre 7 y 8 candidatos presidenciales a la primera vuelta, y si nadie gana, habrá una segunda vuelta. Petro intenta ganar en la primera vuelta. Esa es la situación en Colombia. Hubo un par de incidentes, no sabemos todavía el número de votantes, estaban habilitados 38 millones. En Colombia el porcentaje de votación es relativamente bajo, pero no tenemos, al tenerlo podemos incluirle otros análisis. Fue muy lento el conteo ayer, desafortunadamente, cosa que en Colombia casi nunca pasa, porque en Colombia los resultados son extremadamente rápidos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, porque nos remitimos, por ejemplo, a la elección de Ernesto Samper, donde el Partido Liberal pues logra una mayoría absoluta, él solo en el Congreso, él solo en el Senado, y gana la presidencia de Colombia. Desde ahí todo ha sido, la sociedad colombiana se ha atomizado, y ahora son muy pequeños pedazos de partidos los que están, bueno, el papelón, la papeleta era una cosa considerable, 10, 12 colectivos distintos. No, y además habían varias papeletas para votar. Varias papeletas para votar. Era complicado. Pero bueno, lo importante que notemos es que se mantiene, los niveles de atomización de la sociedad colombiana están reflejadas en el Senado y en el Congreso. En la Cámara de Representantes. Recuerde que pero ¿cómo un partido puede desaparecer del espectro de la papeleta principal y mantener intacta su maquinaria a nivel de Senado y Congreso? Porque usted debe recordar siempre que la política es local. Pero es que ni siquiera ganan ni alcaldes, no ganan gobernadores, pero sí ganan diputados. Y senadores, porque son figuras locales con un gran peso. Y Colombia no es una sola Colombia. O sea, creer que Colombia tiene toda una sola matriz es olvidar que Colombia tiene diferentes matrices en la parte atlántica, en el centro, en el medio. El eje cafetero, el eje bananero. Tiene muchos ejes de poder. Y como consecuencia de eso, se forjan el caciquismo es fuerte. Caciquismos locales, estatales, que generan fuerzas diferentes. Y los partidos tradicionales se alejaron del discurso con la sociedad. Y nuevas fuerzas, recuerde lo que ha pasado con Duque, movilizaciones por todos lados han generado una nueva dinámica. Dinámica que usted la ve también en Chile, porque este viernes tomó posesión Gabriel Boric, que enfrenta simultáneamente, fíjese lo siguiente, él respalda a la constituyente y aquí se va a enfrentar a cuál es la constitución que ya borre del mapa todos los vestigios del pinochetismo. Él respalda eso. Se enfrenta a un problema migratorio en el norte del país, serio. Se enfrenta a un problema en el sur con los mapuches, de marginación.
se enfrenta al problema de la COVID y las secuelas, se enfrenta al problema de la economía. Las pensiones. Se encuentra, bueno, incluye las pensiones ahí ahora, incluye el problema del desempleo, de la pobreza, del crecimiento, de los niveles de expectativas que tienen los empresarios, se enfrenta al problema minero y se enfrenta a un problema de infraestructura y agua. Para hablar de algunas, sí, Chile tiene un problema de agua el serio. norte es totalmente, es el área más desértica del mundo. Así que entra él con muchas fuerzas y un gobierno que él define como un gobierno feminista, con muchas mujeres, 14 mujeres del gabinete, 14 son mujeres en su gabinete. Así que arranca esta semana, la primera semana de gobierno de Gabriel Boric. Estuvo presente también allí el presidente del Perú, que confundió a Santiago de Chile como el compañero Santiago. Un compañero Santiago. Pero más que esa anécdota, que lo que revela es el nivel de localismo de Pedro Castillo. Yo creo que burlarse de porque alguien conozca algo me parece una tontería, porque en la mayoría de nosotros somos ignorantes de la diferencia entre lo que usted ignora y lo que ignora. Le aseguro que Pedro Castillo tiene mejor idea de lo que está ocurriendo en otros Perús que la élite de Perú. De la élite limeña. Por algo ganó. Ahora, se enfrenta a serios problemas internos por la falta precisamente de una concepción estratégica de todo el Perú. Y esta es una situación importante. Mientras en Brasil, Bolsonaro, golpeado por las encuestas, ahora intenta buscar mecanismos para ver cómo realza su candidatura frente a un casi imparable Ignacio Lula da Silva, y que el sector empresarial incluso ya comienza a mirar a Silva, a Lula, sí. a Lula da Silva como un algo mejor que este. Y la última jugada de Bolsonaro de ir ante Putin, creo que fue terminó. Cosa que no está ocurriendo con Petro en Colombia. El empresariado colombiano sí está, vamos a ver cómo amanece la bolsa de Bogotá hoy, pero sí está muy renuente a un posible gobierno de izquierda en su país. Bien, quizás, Fernando, debemos prestarle mucha atención a las arbitrariedades y locuras que está haciendo el líder nicaragüense, bueno, el dictador, vamos a llamarlo como eso, Daniel Ortega. Yo quiero mandarle pues mi solidaridad a mi amiga Cristiana Chamorro, a su hermano Pedro condenada Joaquín, a 13 años de cárcel. Y a su hermano Pedro Joaquín Chamorro, una de las familias que puso el mayor esfuerzo en la lucha contra el somocismo. Exacto. De una familia de gran prestigio. Incluso Carlos Fernando estuvo muy ligado al sandinismo en sus primeros años. Pero tú le tienes que reconocer a la familia de Chamorro el aporte que a ellos hicieron. Con la vida del patriarca. Con la vida del papá. Ahora mire, 13 años a Cristiana, sin ninguna razón, solo porque ellos tienen una ley que declara que si yo trabajo, me declaran antipatriota, ya. Listo. Esto va a crearle serios problemas. Más de los que ya tienen. Más de los que ya tienen. A Nicaragua, preste atención a esto y preste atención a los grandes problemas que está confrontando el presidente de Ecuador, un hombre de derecha, banquero, con experiencia, pero que encuentra un Ecuador atrapado en el narcotráfico y el crimen organizado. Y cuando usted busca una constante en todos estos países, encontrará una destrucción de la institucionalidad impulsado por medios. El caso del Brasil es patético. Sí. En Brasil, los grandes medios impulsaron la lucha contra Dilma Rousseff y pusieron preso a Lula da Silva en conspiración con Sergio Moro y a las fiscalías. Y eso ha quedado al descubierto en todos estos procesos. Bueno, Dilma Rousseff las quitan de la presidencia y ella ni siquiera está acusada. De nada. Imputada de nada. De nada. En ese marco de nuestra región, en los problemas que enfrenta el presidente mexicano, que ignora el avance del crimen organizado, pero se centra en un ataque a los medios. Todos los días hay un nuevo periodista y que ahora enfrenta también problemas en su relación con los Estados Unidos. En esa política errática nos movemos nosotros. No, es que la política exterior de Estados Unidos, América Latina, siempre la ha tenido como una especie de juego de parque de infantes. Es decir, ellos nunca han tenido una política clara, ni razonable, ni equitativa
hacia América Latina. Así que yo creo que el desastre que nosotros estamos viendo políticamente es también provocado desde Washington por esa falta, esa miopía política que ha tenido desde siempre, no desde ahora, desde siempre. Y fíjate que, para terminar con México, voy a los Estados Unidos, México siempre jugó a una política exterior de izquierda con una política interior de derecha. Sí. Todos jugaron así. López Obrador está jugando a una política de todo en nada. En los Estados Unidos, que atravesó la crisis que generó, acumulada, con la administración del presidente Trump, y que dejó una Europa prácticamente sin la OTAN, desunida, y una relación muy amistosa con Putin, y una relación antagónica con China Popular, el presidente Trump. Ahora Biden ha logrado objetivos más importantes en la política exterior de lo que la gente se imaginaba, tantos así que la última encuesta demuestra un despunte, o sea, un avance de la apreciación de los Estados Unidos, de los estadounidenses con respecto a Biden. 5 o 6 puntos subió la última semana, bueno, esta crisis de en Rusia. esta confrontación. Pero ¿qué está pasando en Rusia, en Ucrania y Rusia? Que es la crisis más grave de la historia de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca como ahora la humanidad ha estado en más peligro, porque se trata de una invasión que se está llevando ya en una forma masiva y criminal contra un país en las cercanías de Europa y un país que sorprendió a Putin. Sí. En términos de que él pensó que esta era una guerra de bistec de 2 vueltas. De coser y cantar. En 24, 48 horas todo estaba muerto. Bien. Ha quedado atrapado en una guerra que no importa si él la gana o no. El hecho es que ya, desde el punto de vista conceptual, Rusia ha perdido la guerra en el enfrentamiento global. Porque fíjense las cosas que han pasado. Uno, Europa, que buscaba otra reorganización, y países que tradicionalmente eran neutrales, toda Europa se ha unido para dejar de ser neutral y fortalecer la OTAN. Es más, el este de Rusia hoy está más armado que nunca, y ha propiciado el armamentismo en Alemania, ha propiciado la radicalización de Suecia y de Dinamarca y de Finlandia, ha propiciado el abandono de Francia, de la independencia de los Estados Unidos, y ha consolidado la alianza entre los Estados Unidos, Europa, con un carácter hegemónico de los Estados Unidos, claro, y marchamos más apresurados a una polarización de, digamos, de una sola potencia, y ha alejado a Rusia atrapada en una fuerte crisis económica. Putin, que subvaloró los efectos de la guerra y la capacidad de reponerse de Europa, y ahora todo se centra sobre qué hará China. Y fíjense una cosa importante. En el día de hoy, en Roma, Fernando, la delegación de los Estados Unidos, encabezada por Sullivan, Jack Sullivan, y su homólogo chino, es decir, el jefe, el asesor principal de seguridad del presidente Xi Jinping, se estarán reuniendo hoy en Roma para discutir los problemas de seguridad. Ayer Sullivan declaraba a las cadenas norteamericanas que él iba a hablar alto y claro con China. Que no puede ser que China esté jugando 2 papeles. Que en el mundo exterior sea consecuente con negociaciones y que se respete el territorio, pero que en el territorio chino hay una campaña dirigida a fortalecer las tesis de Rusia, que en Ucrania no hay una invasión, sino hay una acción militar. Y dice Sullivan que le va a advertir a su homólogo chino que una colaboración de China para evitar o mitigar las acciones que ha tomado el mundo occidental con Putin será entendida como una agresión de China a este mundo. Entonces China se encuentra ahora ante la presión de que no puede jugar en 2 aguas. Y si usted me pregunta,
A China le conviene romper con Putin lo más rápido posible. Sí. Porque China tiene muchas más cosas que perder. China tiene un desarrollo, Fernando, tecnológico. Es la segunda China no potencia. Es Rusia. China no es Rusia. Claro. Y entonces este doble juego puede ser peligroso. Porque al cercarse no hay posibilidad militar de entenderse con Putin. Esta es una guerra que se va a extender. Y en la medida en que se extienda la guerra, aunque Putin tome ciudades, va a haber guerrilla interna. Sí. Nunca como ahora, armas de Europa y de Estados Unidos están entrando a Ucrania, armas de alta tecnología. Y van a mantener una rebelión contra Putin, porque esto no es un territorio cualquiera. Sí. Este es un territorio que está lleno de diferentes fronteras. Y el peligro de una guerra, bueno, lo que pasó con India y Pakistán, un misil que se disparó, es la alarma que generó. Entonces Putin está amarrado a una teoría de guerra o de rendición de Ucrania, y Ucrania no se va a rendir. Podrán seguir las negociaciones en cada día que pasa, en que Putin se mete más en esta guerra. Acuérdense que ¿qué es Ucrania? Ucrania no es un paísito chiquita. Sí, es el país más grande de Europa. Tiene más de 45 millones de habitantes. Además, si salen 3, 4 millones, quedan 40 millones. 40 millones. O sea, que no estamos hablando de cualquier país, y estamos hablando de un país acostumbrado a sufrir. A sufrir y a guerrear. Entonces, esta contradicción tiene un efecto muy grande en nuestro país. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ya usted lo sintió el viernes. Petróleo. Hoy hay un estudio que presenta el costo de hacer supermercado en Panamá, que presenta Metrolibre. Se lo recomiendo. Usted va a ver cosas que todavía, pero usted ya está viendo que movilizarse ya cuesta un 20% más. Hay partes de la cadena alimenticia que se van a subir exponencialmente. Hay alimentos y medicinas que no vamos a tener por la fractura que hay en el comercio mundial. Y toda esta guerra va a generar una caída del crecimiento global. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que estudiar todo lo que está ocurriendo para actuar con calma. Por eso me referí de primero al caso del joven Oiden Ortega Collado. ¿Por qué? Porque precisamente el estimular este tipo de acciones, al margen de la ley, fíjese lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no se hagan, pero lo que no puede hacer es que nosotros no demos cuenta de la gravedad en donde estamos metidos. Y el mundo en general. No se trata de que esto es cualquier cosa. Para nosotros, paso geopolítico de vital importancia para los Estados Unidos, para el mundo occidental. Nosotros no podemos jugar al juego. A la vuelta, vamos a hablar de le tengo excelentes noticias en materia de el COVID. Vamos a hacer un balance de lo que ocurrió ayer políticamente en el país, la convención del Partido Panamista, que le adelanto, me sorprendió el nivel de entusiasmo, de discurso, de reuniones, de discusión, de participación. Paralelo a eso, se estaba dando otra reunión entre una fracción importante, mayoritaria de Cambio Democrático, con Ricardo Martinelli, RM. También sigue el proceso electoral en el PRD. Todo eso con miras a la renovación de los partidos. Todavía no hay elecciones en Panamá. Estamos lejos. ¿Qué deben hacer los dirigentes políticos? Buscar acercamiento para ver cómo manejamos el 22, hombre. Sí. Y además de eso, quiero hablarle sobre otros temas que están en el tapete, como es el problema de empleo y salarios, y como es el problema del costo de la vida. A la vuelta, eso y más.